anuncia con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un programa dedicado a resaltar lo maravilloso de la vida, las experiencias maravillosas de gente buena que en el mundo crean vida, que crean el amor, que contribuyen a que ese amor de Cristo redunde en el bien de todas las almas. Quiero empezar este programa, ya les voy a presentar a mi invitada de hoy, pero quiero empezar este programa leyendo una frase del padre Rodrigo Molina, que habla justamente de la misión. Si no hay alegría, el psiquismo no puede obrar bien. El amor está lleno de amor, porque lo produce la luz. La inteligencia es la herramienta del conocer. Este conocimiento abrirá a Dios el camino para que entre en mí. No es el amor, la inteligencia. Dios se ha hecho inteligible. Por eso la inteligencia crea el amor, crea la entrega, crea esa capacidad de responder con alegría, con un sí decisivo. Y a veces no sabemos hasta dónde nuestro sí transforma la vida de muchas personas que nos rodean y se convierte en un sí lleno de amor. Doy la bienvenida a la hermana Carolina Maciá. Ella es misionera de la Asociación Mater Vitae, una joven misionera, bueno, ya no tan joven, creo que ya cumpliste 40 años, pero ustedes van a ver que es una vida hermosa. Desde muy jovencita ha sentido este llamado. Ella estudió medicina en la Universidad de Navarra, luego se especializó en radiología en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y por supuesto su timbre de gloria es que Jesús la ha llamado y que ella hasta el día de hoy ha dicho que sí. Bienvenida, hermana Carolina, a Solo el amor crea. Muchas gracias, hermana Alexandra, por invitarme a este programa. Bueno, hermana, cuéntanos un poquito cómo descubriste tu vocación, cuántos años tenías. Pues en realidad Dios empezó a darme algunas pistas prontito, ¿no? Me llamó la atención cuando tenía unos 6 años que mi madre me dijo que todos teníamos una misión y que cada uno tenía que descubrir cuál era la suya. Entonces ya me quedé con esa intriga, ¿cuál será mi misión? ¿Cuál será mi misión, no? Y yo tenía una tía misionera en Perú y vino en una ocasión a España y nos mostró un video de las misiones, especialmente de unos enfermitos de un hospital. Y ahí fue cuando sentí como una llamada especial, un deseo muy grande de ir a atender a esos enfermos que no tenían quien. Y me dijeron que no había médicos, como para que ellos estaban así de enfermos porque no tenían médicos suficientes. Entonces ya nació en mí como ese deseo de ser médico para poder atender a los que no tenían médicos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue a mis 8 años de edad. Fue como una ilusión, un deseo, pero podría decirse que quizás hubiera sido algo fugaz, pero quedó como muy grabado en mí. Fueron pasando los años y ya tenía que elegir carrera. Entonces dije, quizás tenga que ir a Perú a conocer si realmente, estando en el lugar, esa es mi vocación, porque nunca he estado y no sé cómo será en la realidad, ¿no? Además también, digamos, como me parece que Dios nos va preparando para esa misión que todos tenemos y que tenemos que llegar a descubrir con las circunstancias de la vida, ¿no? Que quizás a veces podríamos considerar como si fueran una desgracia cuando son tristes, cuando nos crean preocupaciones o dolor, pero forman parte de ese plan de Dios de preparar a esa persona. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tenía más o menos 8 años, mis papás se separaron. Yo soy la mayor de 4 hermanas. Y claro, pues esa situación fue muy dolorosa y eso me llevó a rezar más, a unirme más al Señor, y también me hacía ver cuál es el valor real de las cosas, ¿no? O sea, mientras mis amigas estaban pensando en la ropa de moda, pues yo con ese problema familiar realmente decía, eso no importa para nada, ¿no? Entonces
digamos que desde el principio Dios me fue mostrando que las cosas del mundo eran pasajeras y lo importante era el amor. Y así llegó la edad de los 17 años, antes de escoger carrera dije, bueno, pues iré a Perú a ver cómo son las misiones y a ver si mi vocación es ser médico en las misiones. Pero todavía yo no me planteaba para nada ser misionera consagrada. Más bien, yo tenía como un corazón, como una inclinación muy grande a ser como mamá, mamá de mis hermanas menores, que las cuidaba en estas situaciones difíciles, mamá de amigas que tenían dificultades en los estudios y me gustaba pues apoyarlas. Siempre he tenido como una inclinación por el débil para poder ayudarle, ¿no? Entonces, bueno, la idea era esa y resulta que estuve en Perú 2 meses y en ese periodo también hice unos ejercicios espirituales y ahí fue cuando quise plantearme en serio esta experiencia tan bonita, que estoy tan feliz entre las hermanas, esa alegría que viven las hermanas, esa caridad que cautiva, me gustaría vivir con ellas. ¿Por qué soy tan feliz aquí? Ahora no quiero volver a España, ¿no? Sobre todo, noto que me estoy acercando mucho más a Dios y cuando vuelva a España, especialmente a Cataluña, que hay un ambiente bastante hostil a la religión, pues quizás pierda todo lo que he ganado, ¿no? Entonces hice ejercicios espirituales de 8 días y le pedí, Señor, por favor, ayúdame a conocer cuál es mi misión, cuál es mi vocación. Y el primer método que utilicé es uno que recomiendan los sacerdotes habitualmente, que es hacer una lista de ventajas e inconvenientes de la vida consagrada y de la vida matrimonial. Y ya después, hecha ya mi tablita, empecé por el primer cuadrito, que era ventajas de la vida consagrada. Y ahí escribí más Dios. Entonces me quedé pensando, pero ¿y ahora cómo sigo? Porque si la ventaja de la vida consagrada es más Dios, yo puedo poner una lista interminable de desventajas, pero siempre va a pesar más Dios, porque Dios es infinito. Y si tengo muchas ventajas de la vida matrimonial, pues nunca van a ser más pesadas en la balanza que más Dios. Así que llegué a la conclusión de que ese sistema estaba equivocado. Entonces que tenía que probar otro sistema. Y también recordé que en otras ocasiones hay personas que para que Dios les muestre su voluntad le han pedido a Dios, voy a abrir la Biblia y ese versículo que yo lea es lo que tú me quieres decir. Así que nada, como el Antiguo Testamento todavía no lo entendía muy bien, dije abriré hacia el Nuevo Testamento y a ver, entonces hice así y empecé a leer. El que casa a su hija hace bien y el que no la casa hace mejor, en el contexto de que es mejor no casarse para dedicarse al Señor, que es la cita de la primera carta a los Corintios de San Pablo, en el capítulo 7, versículo 38. Ay, me dio un vuelco el corazón porque fue como algo tan directo y tan claro que me sobrecogí y dije, ay, Señor, tengo vocación. Entonces, todavía recuerdo pues esa escena, ¿no? Y desde entonces empecé a vivir con las hermanas y hacer imitar a las hermanas en todo el tiempo que me quedaba de ese verano de prueba, ¿no? Así que nada, en esa ocasión pues me llevé la sorpresa de que no solo Dios me llevaba a ser médico para las misiones, sino también ser consagrada. Y hasta tal punto el ser consagrada a Dios tenía mucho más peso que la profesión, que las misiones en sí mismas, que volví, o sea, digamos, consulté con una orientadora espiritual y me dijo, vuelve a España, termina el año que te queda para entrar a la universidad y después ya podrás entrar a la comunidad y formarte. Y en ese año de discernimiento y de pensar cómo se lo iba a decir a la familia, pues también me fui haciendo indiferente a lo que Dios quiera. O sea, si quiere que sea consagrada pero no médico, no pasa nada, porque para mí lo importante es dedicarme al Señor, o sea, ser la esposa de Jesús, ¿no? Y ya todo lo demás pasó a un segundo plano. Si quieren que me dedique a ayudar en cocina, pues en cocina. Si quieren que sea en China, pues en China. En España también, ¿no? Así que... ¿De qué año estamos hablando, hermana Carolina? Eso fue en el 2002. 2002.
Y en el 2003 ya entré a la comunidad y después de 2 años de formación empecé a estudiar medicina porque Dios lo quiso, o sea, porque eh, fue voluntad de Dios manifestada por las personas que me guían que estudiara medicina para ir a las misiones, pero yo ya estaba indiferente porque yo solo quería lo que Dios quisiera, ¿no? Entonces eso yo misma no me reconocía porque pues algo había pasado en mí que ya solo quería lo que Dios quisiera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, estudié medicina, hice la especialidad de radiología y después de ese tiempo pues ya me vine a Perú a trabajar al Hospital Hermana Josefina Serrano, en el que llevo 8 años. Y Bueno, y entonces, aquí es una bueno, experiencia linda y es creo que muy valioso ver cómo realmente cuando uno se deja hacer por Dios, pues el Señor hace cosas maravillosas y sí, como dice el libro de Santa Maravilla de Jesús, ¿no? Si tú le dejas. Ahora ya la experiencia como misionera en un campo, a veces teorizamos mucho y bueno, qué bien que haber puesto la inteligencia al servicio de la verdad, pero ahora viene esa etapa ya de que la teoría baja a la práctica, de encarnar en el día a día el sufrimiento de mucha gente que quizá nunca ha visto eh, más verdad que quizá el dolor, un sufrimiento mal enfocado. ¿Cómo hiciste para empezar ya en ese campo de acción a vivir la profesión, la fe, tu entrega? bueno, pues nosotras trabajamos en ABC Prodein, Asociación Promotora de Desarrollo Integral, y creo que la palabra clave es integral. Como misioneras, nosotras tenemos una formación, cada una a la que, pues, la que Dios quiera, ¿no? En mi caso, medicina, pero no para atender solamente los cuerpos, las enfermedades, sino para atender a la persona en conjunto en todas sus esferas, ¿no? Entonces, es muy bonito aquí en Perú porque la gente está muy abierta a Dios. Entonces, puedes, a la vez que estás haciendo una ecografía a una persona, si la ves triste, le puedes preguntar, puedes hablarle de Dios, puedes aconsejarle, puedes regalarle una estampita, puedes animarla a que se acerque a los sacramentos. Y en ese sentido, pues sí se puede decir que en el hospital podemos prestar una atención verdaderamente integral porque abarcamos todos los aspectos, el físico, el psíquico, el social y el espiritual, ¿no? Entonces a mí me parece una labor preciosa que en el fondo es lo que tú decías, poner en la práctica lo que llevamos en el corazón y que hemos recibido en la oración, ¿no? Entonces lo primero de todo es tener una intensa vida de oración y de unión con Dios, enamorarnos cada día más de Jesús y ese amor que Dios nos va dando es para repartirlo y para hacer que cada paciente que nosotros atendemos se sienta amado por Dios. Porque, Hermana Carolina, cuéntanos cómo es un día tuyo, cómo en la práctica, cómo conjugas esa oración sí, con tu trabajo. bueno, pues nos levantamos temprano, como todos los peruanos o cuzqueños, cuando amanece o antes de que amanezca, para poder hacer la oración en tranquilidad, sin interrupciones. Hacemos 2 horas y media de oración, todas en comunidad, que eso también ayuda mucho, la unión hace la fuerza, porque unas nos ayudamos a otras pues a vencer ese cansancio de levantarse por la mañana y sabemos que Jesús nos está esperando en el sagrario y ahí pues le podemos contar pues nuestras dificultades, confiarle nuestros proyectos del día y sobre todo convencernos cada vez más de lo mucho que Dios nos ama, porque a veces nos falta creer de verdad que Dios nos ama. Y una vez que ya salimos fortalecidas en el espíritu, desayunamos y empezamos la jornada de atención a los pacientes. Y tenemos como esa sed y ese fuego de poder compartir lo que hemos visto en la oración. O sea, Dios me quiere tanto y quiere tanto a estos pacientes que me encantaría que ellos descubrieran cuánto les ama Dios. ¿Y cómo voy a hacer para que ellos crean que Dios les ama? Pues les voy a tratar con cariño para que vean que a través de este amor que yo les estoy dando es Dios el que les está amando, ¿no? Porque actualmente se ve que hay mucha desesperanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos casos, puedo contar como varios casos concretos,
de chicas jóvenes, ¿no? Que vienen a la consulta, pues porque tienen una molestia, ¿no? Entonces, uno de los casos más impactantes fue de una joven que entró a la puerta de, así digamos, a la consulta de ecografías llorando, llorando y decía, tengo un dolor tremendo, me duele muchísimo, pero era un llanto de tristeza, más que un llanto de dolor. Y me llamó la atención, entonces, nada, ya echada en la camilla, le hice la ecografía, querían descartar un cólico renal, que es algo que duele mucho, y los riñones los tenía muy bien, no había ningún tipo de problema, y le dije, ¿tú alguna vez has estado embarazada? Y me dijo, sí, ahora tengo un bebé de un mes. ¡Ay, qué bien! Yo en realidad lo que estaba buscando era un síndrome posaborto, porque la mayoría de chicas jóvenes que vienen en un estado de angustia suelen ser relacionadas con algún aborto. Pero pensé, bueno, pues si tiene un bebé, pero tú anteriormente has tenido algún embarazo, sí, pero aborté. Entonces me dice, y ahora que veo a mi bebé de un mes, me estoy acordando mucho de que yo antes tuve un embarazo y no le dejé nacer. Y tengo un dolor en los riñones. Y le dije, ¿y no será que, o sea, yo le dije, tus riñones están sanos, no tienes... ¿Tú has pedido perdón a Dios alguna vez? Ay, hermana, yo estoy muy arrepentida de eso que hice, fue una situación muy difícil. Bueno, siempre pues hay situaciones muy difíciles, pero yo me arrepiento, yo sé que no debía hacer eso, ¿no? Entonces le dije, mira, pues yo te puedo dar el contacto de una persona que te puede asesorar en estos casos gratuitamente y de forma totalmente desinteresada. Total, que ya habíamos terminado la ecografía, ya estaba preparándose para salir y me dice, hermanita, entonces es que ya no me duele. Podría ser que ese dolor que yo tenía era porque yo no me perdono que aborté a mi primer bebé. Dije, podría ser. Y dice, gracias, hermanita. Claro, si tú no tienes el Espíritu, o sea, digo, eso fue el Espíritu Santo realmente, porque pues no, pues es una inspiración, ¿no? Que Dios te da, ve que, o sea, que aparte de cosas orgánicas, esa persona puede tener el alma dañada, ¿no? Puede tener una herida espiritual. Y ya esa persona fue para una atención, un apoyo, y realmente pues ya se le pasaron los dolores y se centró en la bebé que tenía ahora y le dedicó todo su amor, ¿no? Y Ujú. así pues tenemos como muchos casos, ¿no? Hermana Carolina, trabajas en una zona pobre, digamos Sí, materialmente, ¿no? Pero creo que a la pobreza material la supera la miseria moral. Entonces, sí. uno podría pensar, bueno, pues en estas circunstancias a veces es difícil y es verdad que en absoluto juzgamos ni nada, pero cómo acepta la gente esos consejos de abrirse a la vida, de, mira, por este camino no está yendo bien, aún conociendo que las circunstancias en las que pueden abortar, ponerse un aparato para no tener hijos o incluso pasar por unas situaciones económicas y moralmente muy dolorosas, eh, cómo hacerles llegar esa buena noticia Mm. Sí, sin herir ese dolor que ya está muy grande, ¿no? es habitual que vengan chicas jóvenes que tienen unas molestias gástricas, náuseas, etcétera, y se les realiza una ecografía y resulta que el problema no está en el estómago. Ujú. Están embarazadas y no lo sabían, ¿no? Entonces, es muy bonito o es una oportunidad muy grande que podamos nosotras darles la noticia porque se lo damos como una buena noticia, pero Mm. poquito a poco adaptado a la manera de pensar de la otra paciente según sus expectativas, ¿no? Entonces, antes de decirle, estás embarazada, es preguntarle,
¿cómo estás? ¿En qué trabajas? ¿O estás estudiando? ¿Tienes pareja? ¿Estás casada? ¿Tienes una situación estable? Y ya según te vas formando una idea de la situación de esa persona, eres católica, vas a misa, rezas, entonces ya ves que está sola, que no reza, que está estudiando. Vamos, todos los factores, digamos, en contra, Ujú. ¿no? Y dice, entonces ya, uy, pero a ver, es que yo aquí en la ecografía oigo un corazoncito que está latiendo. Claro, llevan las manos a la cabeza. No, 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 ¿cómo puede ser? No me lo esperaba, no me lo esperaba, ¿cómo voy a hacer? Mira, nosotras podemos apoyarte en todo lo que necesites, pero tienes un regalo de Dios. Este niño es precioso y ya verás cómo va todo, todo va a ir bien y nosotros te vamos a apoyar. De hecho, les damos facilidades para que sigan sus estudios durante el embarazo y después del embarazo, cuando ya tienen a sus hijos, ¿no? Y les cuento, ya he tenido muchos casos en los que me he encontrado dos grupos, unas que han decidido abortar y se arrepienten y quisieran volver al pasado y quisieran deshacer lo que han hecho y lo único que hacen es llorar porque ya no pueden arreglar lo que estropearon y que lloran y que llevan una vida ya de soñar por las noches, de tener pesadillas, de ansiedad, de que ya no vuelven a tener estabilidad en sus noviazgos, no se quieren casar, no quieren seguir estudiando. Y otro grupo de personas que no lo esperaban, que digamos humanamente hablando les rompió todos los planes, pero aceptaron la vida que Dios les mandaba, su hijito, y salieron adelante. Ujú. Entonces, es falso, yo les digo, es falso que tú abortas y se acaban los problemas, porque o sea, lo que sucede es que tú abortas y empiezan los peores problemas, ¿no? Total que la gran mayoría, gracias a Dios, acaba aceptando a sus bebés y es precioso ver cómo después esos bebés pues vienen, están aquí en el hospital, tienen su seguimiento por pediatría, hemos llevado adelante gemelitos, hijos de mamás adolescentes, hijos de mamás pues eso, que estaban estudiando y que lo único que lamentan es cómo pude pensar por un instante en abortar a este bebé que es mi gran alegría y que es un tesoro. Es lo único que lamentan cuando ven a sus bebés y dicen, o jamás, o sea, me hubiera perdonado como abortar a este bebé, ¿no? Es mi tesoro, ¿no? Y también a veces se dan casos complejos porque la chica tiene un quiste, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos que hemos encontrado es que se encuentra como hallazgo no esperado una mujer embarazada, pero que además tiene un quiste de 10 centímetros en un ovario. Entonces, claro, lo primero que pensé de esta chica, que suele ser en campañas médicas, es en cuanto se vaya a otro lugar donde le hagan una ecografía por privado, le van a decir que aborte. Entonces le dije, nosotros te podemos hacer seguimiento, no hay problema, sigue adelante, no te preocupes. Pero efectivamente fue a uno de estos centros donde hacen ecografías que inmediatamente ofrecen el aborto. Entonces ella nos contó su caso, que de hecho nosotros lo tenemos grabado en audio, no sé si lo podremos poner. En un ratito lo ponemos. Sí, pero para adelantar el caso es que eh, allá donde iba le decían tienes que abortar y ni siquiera la dejaban salir de la consulta. O sea, decían, no te puedes ir, tienes que abortar como ya. Y ella dice que tuvo que agarrar y largarse porque no la dejaban salir. Estuvimos averiguando posibilidad de tratamiento del quiste con ginecólogos, con radiólogos intervencionistas y finalmente nos dijeron que había posibilidades de punzar el quiste con una agujita y aspirar con una jeringa para vaciarlo y que el bebé pudiera seguir adelante su desarrollo. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos Así cuenta es. esta paciente en su testimonio. Exactamente, antes de
que muéstramelo, no me lo cuentes. Así que vamos a dar paso al audio y los que, bueno, después, si Dios quiere, pondremos este programa en nuestro canal y lo podrán ver. Así que adelante, hermana Ofelia, desde NS Argentina. Bueno, creo que va entrando un poco lento. Tú me avisas si va pudiendo ser. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica. Mi nombre es Ruth Verónica Mundial. y yo voy a dar mi testimonio, lo cual yo, al estar embarazada a los 2 meses, me enteré que tenía un quiste de gran tamaño, lo cual en otro sitio me dieron la opción de lo que es abortar y después tratarme el quiste, pero yo no hice caso a esa indicación de esos doctores, y yo conocía lo que es el hospital de mi hermana Josefina, la hermana de Josefina Serrano, y ahí busqué la ayuda de los hermanas médicos y me dieron la solución de drenar el quiste. Ahora ya tengo a mi bebita, que ya va a cumplir sus 4 meses y está toda sanita y está bien, ¿no? Y me siento muy alegre y feliz porque al recordar de querer abortar, o esos doctores decirme para abortar, ahora miro a mi hija y a veces me salen las lágrimas todavía, porque cómo iba a interrumpir lo que es una vida humana, ¿no? Y si hay personas que estén pasando por la misma situación de que yo, bueno, yo les sugeriría que vengan acá a buscar la ayuda de lo que es de las hermanas médicos, ¿no? Y eso sería todo, gracias. Bueno, pues acabamos de oír un testimonio de viva voz. Y ahora, ¿la bebita cómo se llama, hermana Carolina? Cataleya se llama. Cataleya. No sé si habrá posibilidad de poner a la foto de la mamá y la bebé, porque es una niña hermosísima. Sí, seguramente que ahora en la edición lo pondremos. Pero quería preguntarte, claro, una persona que llega con tanto temor, que además la primera opción que le dan es abortar, justamente. Me parece, hermana Carolina, que, bueno, moralmente, ¿cómo verá el Señor estas cosas, no? Porque es que la libertad, eso sí que es esclavitud, es que no te dejan elegir simplemente. Así y es. puede ser como un trauma muy grande, sí. Sí, creo que ahí también se nota mucho la formación que se les ha dado previamente. Uh-huh. Primero, la vida de gracia, ¿no? O sea, si ellas han tenido una formación y han tratado de cumplir los mandamientos, pues eso da una fortaleza sobrenatural. Pero es que también hay mucha diferencia en la formación que han recibido en los centros escolares. También recuerdo el caso de una jovencita Pero espérate un segundito, antes de que vayamos a ese otro caso, Sí. quisiera que le contaras a nuestros oyentes y a los que nos van a ver cómo, y porque a veces creemos, no se puede, si hay un embarazo es imposible hacer absoluta, y hoy la ciencia ha avanzado muchísimo, también hay que sacarle partido a eso. ¿Cómo drenaste ese quiste? ¿Cómo fue el proceso? Pues la verdad es que es una técnica muy poco conocida. Lo que pasa es que ante mi resistencia, o sea, yo consulté con una ginecóloga y me dijo, hay que operarla y quitarle el quiste, aunque esté embarazada de apenas 2 o 3 meses. Le dije, ay doctora, ¿y si esperamos un poquito más a que el bebé esté más formado para que supere la anestesia? Sí, pero hay más riesgo para la mamá. Entonces, bueno, yo estuve consultando con profesores míos que son ginecólogos expertos en la Universidad de Navarra. Y entonces me dijeron que el riesgo de que la mamá tuviera complicaciones por ese quiste era bajo. Era bajo porque ya de ese tamaño, el riesgo de torsión, o sea, ¿qué problemas te puede dar un quiste de ese tamaño? Que se torsione, se retuerza y provoque un dolor por la torsión de la trompa, o que se reviente. Pero los riesgos son muy bajos, por lo tanto... ¿Cuántos centímetros tenía el quiste? 10 centímetros. 10 centímetros. Más o menos señálamos con la mano que es 10 centímetros. A ver, pues así. Grande. Sí. Era grande, sí. Ajá. Y el bebito pues todavía era pequeñito, así. Uh-huh. Y entonces
yo lo que quería era salvar a los dos, a Claro. la mamá y al bebé, y poder tratar el quiste y que el quiste no supusiera un riesgo ni para el bebé ni para la mamá. Pero estaba buscando opciones, ¿no? Preguntando a unos médicos, preguntando a otros y rezando mucho porque a veces desaparecía la paciente y no volvía más. Digo, ay Dios mío, se habrá ido a algún sitio abortista y ya le habrá abortado, y luego volvía a aparecer, ay, menos mal que estás aquí, estoy averiguando todavía. Entonces, bueno, ya fui, pero mira, entonces hablando con la ginecóloga de los riesgos de la anestesia para el bebé y tal, le digo, mire doctora, a mí me están entrando unas ganas de con ecografía, ver dónde está el quiste, meter una aguja y aspirarlo. Ay, y eso se podría, y digo, bueno, eso lo hemos hecho con otro tipo de, o sea, no en embarazadas, pero eso se hace, se puede hacer. Y usted lo podría hacer, digo, ay, pero yo no lo he hecho nunca, y tampoco sé si eso se suele hacer o no. Bueno, total, que pregunté con un médico de la Clínica Universitaria de Navarra y otro que también es de la Clínica Universitaria en la sede de Madrid, y me dijeron que tenían experiencia, que lo habían hecho otras veces y que había dado muy buenos resultados. Sí. También pregunté a un radiólogo intervencionista en Lima, que se dedica a estas cosas de pinchar y eso, y me dijo que también lo habían hecho y les había dado buen resultado. Y entonces ya pues me lancé, dije, hay que hacerlo. Ya, me explicaron cómo, poniendo un poquito de anestesia, había que poner un agente que evitara las contracciones del útero en la mamá, porque un pinchacito puede generar contracciones, entonces podría ser pues perjudicial para el bebé. Y con la ayuda de otra hermana, pues nada, con la ecografía vimos dónde estaba el Otra quiste. hermana médico, aclaran. Otra hermana médico, sí. Vimos dónde estaba el quiste, vimos que estaba el bebé al lado, punzamos el quiste, fuimos aspirando y nos dijo el doctor, no es necesario que lo drenen todo, solamente hasta donde puedan sacar, aunque dejen una cantidad, no pasa nada. Y así lo hicimos, fuimos quitando el líquido, el quiste se volvió muy pequeño, fuimos haciendo seguimiento en las ecografías, nunca volvió a aparecer, era un quiste que tenía todas las características de benigno, no hubiéramos hecho esto si fuera un quiste de aspecto maligno, pero es rarísimo en una chica joven. Y varias personas me han dicho, ay, pero eso se puede hacer, nunca nos lo habíamos planteado, o sea, ni la ginecóloga sabía que se podía hacer. Como dicen, el amor crea, el amor ayuda a tener ingenio, porque eso hace una madre. A una madre no le satisface una solución y busca otra y se recorre el mundo buscando soluciones. Entonces nosotras, a pesar de ser consagradas a Dios y no tener una familia, precisamente por eso no estamos atadas a una familia concreta, a cuidar unos hijos, a cuidar a un esposo, sino que tenemos como esa libertad de poder atender a todos los pacientes, todas las personas necesitadas, como si fuera nuestro hijo. Y entonces darlo todo y buscar todos los recursos para que salvar esa vida y salvar la vida del bebé, pero también salvar a la madre del aborto, que es un mal peor que perder la vida humana, es perder la vida de la gracia, ¿no? Entonces, bueno, creo que el amor es ingenioso, sí. Bueno, hermana Carolina, pues un hermoso testimonio, y además también me encanta que podamos compartir contigo esos conocimientos médicos y por eso quería leer al principio esa frase del padre Molina donde hablaba de poner la inteligencia a funcionar, ¿no? A veces creemos, las hermanitas pues solamente rezan, las hermanitas se ocupan de creer en un imposible, de aferrarse a cosas pues que por fe las mantengan un poco en a tono con el ritmo del mundo, y resulta que un alma consagrada que cree firmemente, lucha firmemente, ama firmemente, consigue de Dios lo que quizá muchos humanamente no puedan contemplar. Hermana Carolina, vamos a una brevísima pausa y regresamos en un momento a Solo el Amor Crea desde esta maravillosa ciudad de Cusco, la ciudad imperial. Gracias. Con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
que yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Tenía el micrófono silenciado. Regresamos a Solo el amor sea. Me olvidaba de agradecerle a Jorge Graña desde Alabama, a la hermana Ofelia Mesa, que está haciendo la maravilla técnica desde NS Argentina. La hermana Carolina está ahora en Cusco y yo también, la hermana Alexandra Benavides. Bueno, hermana Carolina, estábamos hablando de algo que realmente es hermoso, que invita a poner esa inteligencia en función y también a ver esos resultados que no siempre son gratos, pero en este caso pues el seguir insistiendo en la vida, en la felicidad de la persona. Y luego creo que también me habías comentado en el caso de una joven con un dolor torácico muy, muy resistente, porque a veces en la misión se encuentra uno con casos que tiene que ver ya con no solo el dolor físico, sino con dolores pues que se van arrastrando un poco de generación en generación. Cuéntanos un poco también este caso. Sí, como decía, pues eso, la atención íntegra te lleva a valorar muchos aspectos. Entonces, había leído un libro del padre Amorth, Más fuertes que el mal, y me sirvió mucho con ese conocimiento, esa luz, para luego ponerlo en práctica con la atención a los pacientes. Resulta que vino una chica que presentaba un dolor torácico nocturno que no cedía con analgésicos y ya había sido vista por muchísimos médicos y había probado muchos medicamentos. Entonces, yo de verdad que cuando hablé con ella pensé, pues ya, para psiquiatría, porque
pues si ya ningún medicamento le hace efecto, pues ya será algo pues que ella misma se está imaginando. Pero de repente otra inspiración, le dije alguna pregunta relativa a, ¿has tenido alguna vez alguna relación con la brujería, los chamanes? Aquí en Cuzco, pues a veces también hay de estas cosas, ¿no? Y me Bueno, en el mundo dijo, entero, hoy la nueva era está bastante, ha tomado mucha fuerza pues y sí, hace lamentablemente, poco entrevistábamos a Pablo Caruso y perdona que haga este sí. paréntesis, pero me parece importante. Pablo es un converso, era un facilitador de Reiki. A mí me impresionó mucho cuando hablé con él porque contaba cómo él es un testimonio público que lo pueden buscar en internet. Él dice que aún después de su conversión era simplemente facilitador de Reiki, que hoy está tan de moda, pues sus hijos padecen las vejaciones producto de haber estado tan involucrado en esta técnica que al final termina en una relación bastante estrecha con el demonio. Así es. Pues en ese sentido le pregunté si había tenido alguna relación y me dijo que sí, porque tuvo un novio, que aquí llaman enamorado, y lo quiso dejar y el novio no quería. Entonces se fue a uno de estos brujos para hacerle unos amarres. Ella lo encontró, encontró una foto de ella y la foto del chico amarradas y también cayó en una depresión muy fuerte a raíz de pues, este desencuentro con el novio que no acababa de funcionar y su mamá estaba muy, muy, muy preocupada por esa depresión que tenía y muy triste y le dijo, voy a ir al brujo, déjame alguna prenda de ropa tuya y yo me encargo. Entonces le prestó una chaqueta o chompa, como lo llaman aquí en Cuzco, y también desde entonces empezó a sentir esas punzadas en el corazón. Entonces le dije que si ella rezaba y me dijo, bueno, yo tenía una formación religiosa, pero hace un tiempo que cada vez que entro a una iglesia me quema todo el cuerpo y me tengo que salir. Y si me pongo una medallita, me molesta, me arde y me la tengo que arrancar. Claro, ya la cosa empezaba a ser cada vez más clara y le hablé con un sacerdote exorcista, le conté el caso y me dijo que él le podía atender. Entonces ya le referimos al sacerdote, ¿no? Entonces me quedé admirada de cómo a veces también hay que considerar dentro de las opciones de diagnóstico de algunas enfermedades físicas o psíquicas, pues efectos del demonio, ¿no? Ujú. Así es. Y que precioso, ¿no? Porque quizás si te remitieras solamente a, bueno, con esto no quiero decir que los médicos que tengan una guardia y que les obliguen a un montón de pacientes y no puedan entrar en profundidad con la historia de la persona, pues sean malos, ni muchísimo menos. Pero sí el dedicar ese tiempo para investigar, para poder escuchar, para ahondar, pues demuestra una vez más que el ser humano está compuesto de alma y cuerpo. Sí. Creo que la experiencia como misionera, además que tú has hecho, creo que has hecho bastantes investigaciones a raíz de varios temas, me parece que cada vez puede llevarte a concluir que somos cuerpo y alma, ¿no? Así es, sí. Y cómo se ve tan estrecha la relación entre los estados anímicos y la enfermedad, ¿no? Del cuerpo, que a veces ni siquiera es una enfermedad, pero es un malestar. Entonces, incluso detalles como la edad de la persona, la mujer, si está en la menopausia, que empieza a decirte que le duele todo y son todo tipo de quejas muy variopintas que no están conexas entre sí. Pero ¿cuántos años tiene usted? Y usted se siente triste y usted tiene sofocos y desde la camilla de ecografías, preguntando un poquito ya se puede hacer la orientación, ¿no? Entonces ya sabemos que no es que se los esté inventando, pero que se puede tratar pues abordando el tema de la menopausia, ¿no? También personas que están muy deprimidas, pues preguntarles, ¿por qué estás triste? ¿No? Entonces a veces nos dicen, mira, pues es que estoy en una situación social o en una situación familiar muy delicada
también puedes abordar ese tema, ¿no? Siempre les puedes recomendar que puedan hablar con una persona, con un sacerdote, que ayude a discernir esas dudas que tienen, por dónde seguir. Entonces, decías eso de que a veces vamos muy agobiados y es verdad, pero al final acabas antes con el tratamiento, o sea, digamos que solucionas más rápido el problema de la paciente, porque Claro. nos ponemos a hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y no nos paramos a pensar, a preguntarle, ¿tú cómo te sientes? ¿Estás bien con tu familia? Claro, a lo mejor en otros países pues se considera eso una intromisión, pero aquí en Cuzco, pues gracias a Dios, siendo Claro. hermanas, las personas se abren más. Entonces, a veces, simplemente porque la médico que me está atendiendo es una hermanita, pues me abro y confío en ella y le puedo contar pues que tuve un problema con el enamorado. Incluso hay casos en los que yo he visto que vienen muy mal vestidas a la consulta. Suelen ser chicas que vienen de zonas muy cálidas, de la selva, y les advierto que tengan cuidado porque pueden sufrir pues desprecios por parte de algunos hombres que tengan malas intenciones o incluso pues algún tipo de abuso, etcétera, ¿no? Y entonces les hago ver su dignidad. Mira, pero ten cuidado porque las personas, o sea, te pueden tratar, te pueden silbar por la calle y te están tratando como una cosa y tú eres una persona. ¿Tú quieres que a ti te busquen por tu cuerpo o porque te aman? Y todas dicen, porque me aman. O sea, yo quiero que me amen a mí. Ya, pues si tú quieres tener una persona, un buen enamorado, un buen novio con el que formar una familia que sea responsable, tienes que vestirte bien y ten cuidado porque esto y lo otro. Y en vez Ujú. de herirse, a veces me han dicho muchas gracias, hermana, y me han dado un abrazo. Entonces ahí se nota que ellas mismas caen en la cuenta de que no son bien tratadas, de que son tratadas como una cosa, no como una persona, y que hay alguien que está defendiendo esa dignidad de la mujer para que sea amada por sí misma, ¿no? Ujú. Y hermana Carolina, claro, esa a veces decimos, bueno, porque en Perú, porque aquí la gente, digamos que tiene como un poco más de suavidad en el trato, quizá alguno podría pensar es que tiene menos cultura y ustedes justamente trabajan con gente que no tiene esa cultura. Yo diría que más bien trabajamos con gente humilde, humilde de Sí. corazón, con gente que todavía está dispuesta a escuchar la verdad, asimilarla y aceptarla. Pero también es importante, insisto, en esa formación, en ese cultivar la inteligencia para el servicio a los demás, ¿no? Para el servicio a la verdad principalmente. Cuando fue la época del coronavirus, que creo que para ti también fue una época importante de aprendizaje, cuenta un poquito la experiencia porque creo que, bueno, formaron aquí un hospital de campaña, estuvieron trabajando. Cuenta qué hiciste tú también para que esto pudiera ser realidad y la experiencia del trato con los pacientes. Pues durante el coronavirus de Europa, todavía en Perú no había coronavirus. Entonces se empezaron a aplicar unas medidas sociales para un caso que todavía no había llegado. Entonces empezaron a haber unas medidas Sí. restrictivas, las personas no podían salir de su casa cuando son personas que viven al día y son vendedores ambulantes, no tienen ahorros y estuvieron como 6 meses en estado de alerta, de restricción, de distanciamiento social y no había virus, ¿no? Entonces empezaron a pasar hambre, no tenían atención médica para otro tipo de enfermedades porque se cerraron todos los centros de salud. Nosotros teníamos siempre abiertos nuestros centros para poder atender a las personas que lo necesitaban y pudimos atender personas con neumonías bacterianas que simplemente necesitaban un antibiótico y que se podían morir porque estaban todo cerrado, ¿no? Entonces llegó ya el momento en que sí llegó el virus y ya se encontró con una población muy debilitada porque llevaban meses comiendo muy mal, eh, Ujú, muy ujú. estresada. Los niños estaban insoportables porque aquí no hay jardines donde pasear, estaban metidos en casa y arrasó porque empezaron a salir casos de tuberculosis.
Entonces, todos los hospitales cerrados porque solo atendían coronavirus, pero o había muchas otras enfermedades que quedaban sin atender. Entonces, bueno, hicimos un hospital de campaña en un polideportivo abierto, y a la gente le daba confianza porque estaba bien ventilado y porque le atendían las hermanas también. Y bueno, pues la afluencia fue muy grande durante meses. También teníamos un equipo de rayos X portátil que nos donaron desde España para poder hacer radiografías a todos los pacientes que lo necesitaban, y también medicamentos. Y la verdad es que iba muy bien. O sea que las personas, con darles un cariño, con darles una atención como si fueran tus hijos, por decir, se sentían tranquilos, tomaban esos medicamentos sencillos y salían adelante. También llegamos a tener pacientes ingresados con oxígeno, y empezamos a tener ya turnos de 24 horas, y llegaban también por la noche personas desesperadas porque no tenían oxígeno y su papá necesitaba oxígeno, se les acababa el balón, no había nada abierto, estaban todos los hijos haciendo cola en los puestos de venta de oxígeno. Y entonces pudieron venir a nuestro hospital para poder pasar la noche, y ya luego se quedó ingresado, ¿no? Ya como mejoraron. Y también esa esperanza de recibir en algunas ocasiones los sacramentos, la atención de un sacerdote. Claro. Las familias estaban muy asustadas, eso también baja las defensas. Como decíamos antes, pues somos una unión muy estrecha entre cuerpo y alma, y si una persona tiene miedo, está deprimida, también va a tener peores defensas, pero si encuentra una mano amiga que le ayude, que sane esa soledad, esa desesperación que tiene, pues siempre el pronóstico va a ser mucho mejor, ¿no? Y en cuanto al tema de las vacunas, pues también pudimos estar investigando sobre los riesgos que podían tener. Y a mí me llamó mucho la atención, yo no he hecho un estudio doble ciego controlado, etcétera, pero no creo que encuentre financiación para eso, porque las farmacéuticas no se prestan ese tipo de estudios que pueden salir en detrimento de sus ganancias, ¿no? Pero lo que he podido ver es si son efectos secundarios de esas vacunas en personas mayores que ahora pues tienen hemiplegias, paraplegias, han tenido infartos cerebrales, infartos de corazón, jóvenes parapléjicos y bebés que han sido vacunados y que tienen en la ecografía unos ovarios como si fueran de una mujer ya madura, que llama mucho la atención de hasta qué punto esa vacuna ejerce una acción sobre el sistema reproductor de las niñas. Se ha multiplicado hasta un 700% el número de abortos. Nunca había visto un ginecólogo tantos abortos como en la época de las vacunaciones en las mujeres embarazadas. Y hay abortos espontáneos. Efectos secundarios de las vacunas pueden ser abortos con mucha más probabilidad y luego esterilidad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Además, no tiene por qué ser la misma vacuna la que se usa en un país subdesarrollado que en un país de América, de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede haber gato encerrado ahí detrás. Y bueno, pues gracias a Dios ahora ya no insisten tanto con este tema de la vacunación, pero creo que también es bueno tener mucha luz, rezar mucho para que Dios nos ilumine y sepamos pues descubrir dónde hay riesgos, aunque no lo parezca. Bueno, hermana Carolina, pues ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Creo que es importantísimo que descubramos el valor de poner la inteligencia al servicio de la verdad, que muchas personas se unan a esta misión desde donde ustedes estén, rezando por los misioneros, ofreciendo por los misioneros. Y bueno, si algún día quieren, por supuesto, venir a disfrutar con los misioneros. Pues muchísimas gracias, hermana Carolina. Gracias, hermana Alexandra. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.